Reciban un cordial saludo, mi nombre es Joana Pavón y junto a mi compañera María Bata vamos a realizar una serie de ejercicios sobre distribución normal y tamaño de muestra. Vamos a empezar con la distribución normal, la cual es un modelo capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable continua a una situación ideal. Las variables continuas son, por ejemplo, la estatura, el peso, los resultados de un examen, el consumo de bienes o servicios, el coeficiente intelectual, entre otros. Aquí podemos observar su gráfica, la cual es conocida como campana de Gauss debido a su forma y tiene la característica de que su media es simétrica. La media es esta línea roja que podemos ver acá en toda la mitad de la gráfica y su símbolo es una X con una rayita arriba. Al decir que es simétrica, significa que en este costado de acá se encuentra el 50% de los datos y aquí el otro 50%. Ya con esta pequeña introducción vamos a pasar a realizar un ejercicio que dice lo siguiente. Los sueldos mensuales en una empresa siguen una distribución normal con media de $1,200 y una desviación estándar de $200. ¿Qué porcentaje de dólares? La distribución estándar trabaja con un puntaje estandarizado Z, cuya fórmula es esta que podemos observar acá, la cual dice que Z es igual a X menos X rayita sobre S. X significa la variable o el dato a analizar, esta X rayita significa la media o el promedio y la S desviación estándar. Ya conociendo qué significan los componentes de la fórmula, entonces podemos decir que Z es igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar. En muchos casos también van a encontrar la fórmula de esta manera. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el símbolo de la media y de la desviación estándar. Para empezar a realizar el ejercicio, como ya tenemos la fórmula, entonces vamos a sacar los datos que nos dan en el enunciado. Entonces nos dicen que la media equivale a 1,200 y la desviación estándar a 200. Y que queremos hallar el porcentaje de trabajadores que ganan entre $1,000 y $1,550. Nuestra gráfica sería esta que podemos ver acá. Todo esto azul es el área que debemos encontrar, pero lo primero que hay que hacer es hallar entre 1,000 y 1,200. Entonces vamos a empezar acá a cambiar los datos, los valores de la fórmula por los datos que tenemos nosotros. Como no queremos valores negativos, lo que hay que hacer es poner el número mayor primero y luego restarlo al número menor. Entonces, en este caso, el mayor sería la media. Entonces, la vamos a poner acá de primeras. 1,200 menos nuestro primer dato, que es 1,000, sobre la desviación estándar, que es 200. Entonces, 1,200 menos 1,000 nos daría 200 y 200 dividido en 200 nos da 1. Pero este como tal no es nuestro resultado final. Tenemos que ir a algo que maneja la distribución normal, que es una tabla. Aquí la tengo. Y buscamos el 1. Lo voy donde nos dé, le voy a poner un cuadrito azul para que lo identifiquen mejor. Entonces aquí tenemos 1.0. Entonces aquí sería nuestro resultado. 1 en la tabla de distribución normal equivale al 34.13. Nos vamos acá y escribimos que 1 es igual a 34.13.
Ya tenemos esta primer parte del área. Ahora tenemos que hallar de 1550 a 1200. Esa es nuestra segunda parte. Venimos aquí. De nuevo cambiamos los valores. Como el 1550 si es mayor que la media, entonces ahí sí lo ponemos normal. Primero el dato menos la media sobre la desviación estándar. Vamos a realizar esto aquí en Excel. Entonces, esto es igual a 1550 menos 1200. Aquí ya lo tengo configurado sobre 200. Entonces nos da 1,75. Hacemos exactamente lo mismo, nos vamos aquí a nuestra tabla y buscamos dónde está el 1.7, aquí está. Nos vamos por toda la hilerita hasta llegar al 5. Esperen, primero copio esto. Entonces dijimos que aquí nos vamos por toda la hilerita hasta llegar al 5, aquí está el 5. Entonces 1,75 equivale a 45.99. 45.99. Estos últimos valores que hallamos en la tabla Z, en la tabla de distribución normal, perdón, los vamos a colocar acá para sumarlos y ese sería nuestro resultado final. ¿Por qué lo sumamos? Porque este pedacito de acá se complementa con este pedazo de acá y así nos da toda el área. Colocamos acá 34.13 y eso lo vamos a sumar al 45.99. Vamos a ir acá a Excel. Vamos a decir 34,13 más 45,99. Eso nos da el 80,12%. Así que ahora podríamos decir que el porcentaje de trabajadores que ganan entre 1.000 y 1.550 dólares es del 80,12%. Esto azulito equivale al 80,12%. Ahora, con los mismos datos que nos dieron en el ejercicio anterior, vamos a realizar este, que nos está pidiendo ahora hallar el porcentaje de trabajadores que ganan entre 800 y 1.000 dólares. Aquí está nuestra gráfica, este es el pedacito que debemos hallar. Igual que en el ejercicio anterior, entonces vamos a empezar con desde el 800 hasta el 1200. Vamos acá a sustituir los valores de la fórmula por los de nosotros. Entonces, primero colocamos el más grande, que sería, en este caso, nuestra media, menos 800 sobre la desviación estándar sigue siendo la misma, que es 200. Nuestra media también sigue siendo la misma, que es 1200. Nos vamos a Excel. Aquí, igual, 1200 menos 800. Eso nos da 400 y 400 dividido en 200 nos da 2. Vamos a nuestra tabla. Aquí está el 2.0
Y con estos ceritos, este sería nuestro 2, el 47.72. Entonces equivale al 47.72. Ahora vamos a realizar nuestro otro tramo, que sería de 1000 a 1200. Entonces, como nuestro dato sigue siendo menor que nuestra media, vamos a poner primero la media y después el dato, que es 1000, sobre nuestra desviación estándar, que es 200. Bueno, este nos da exactamente que el anterior, porque 1200 menos 1000 nos da 200 y 200 dividido en 200 nos da 1. Habíamos dicho que el 1 equivalía al 34.13. Aquí ya no vamos a sumar, sino a restar, porque lo único que necesitamos nosotros es de 800 a 1000. Así que este tramito que hay entre la media y el 1000 lo tenemos que restar, porque si no nos va a dar un valor que no es el que estamos hallando. 47.72 menos 34.13. Nos vamos acá al Excel. 47,72 menos 34,13. Y esto nos da 13.59%. Así que el porcentaje de trabajadores que ganan entre 800 y $1000 es del 13.59%. Es decir, esta zonita verde que podemos ver acá. Ahora nos están pidiendo el porcentaje de trabajadores que ganan entre 1200 y $1500. Aquí está de nuevo nuestra gráfica. Vamos a hallar entonces este pedacito amarillo. Acá no tenemos que sumar ni que restar porque ya estamos ahí tocando la media. Entonces no tenemos que restarle ni sumarle nada. Cogemos nuestra fórmula y cambiamos los valores. Aquí el dato es mayor, entonces lo podemos colocar normal, 1500 menos nuestra media, que sigue siendo 1200, sobre la desviación estándar, que sigue siendo 200. Entonces nos vamos acá. 1500 menos 1200 nos da 300 y 300 dividido en 200 nos da 1,5. Entonces acá dijimos que nos da 300 dividido en nuestra media nos da 1,5. Vamos a ir a buscar ese 1,5 a nuestra tabla.
Aquí está el 1.5 y como es cerradito, entonces nuestra respuesta sería 43.32%. El 1,5 equivale al 43.32%. Así que el porcentaje de trabajadores que ganan entre 1.200 y 1.500 dólares es del 43.32%, y esta área es equivalente a eso. Ahora vamos a ir con el tema del tamaño de la muestra, el cual es una cantidad significativa de la población que cumple con las características de la investigación. Para determinar el tamaño de la muestra, primero se debe identificar si la variable principal es cualitativa o cuantitativa. Para saber si la investigación es cuantitativa o cualitativa, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando es cuantitativa, nos dan la desviación estándar y también podemos reconocer esta variable porque trabaja con términos numéricos y promedios. Por ejemplo, ¿cuántas personas comen langostas en Girardot? Ahí nos van a decir, no, 30 personas comen langostas en la ciudad de Girardot. No nos están preguntando si comen langostas o si les gusta o si no les gusta. Nos están diciendo cuántas personas. Respuesta en número. Y por otro lado, cuando es una variable cualitativa, estoy hablando de que las personas me van a decir sí o que no, que les gusta, que no les gusta, que es bueno o que es malo. Es decir, obtengo una respuesta dicotónica. Además, otro factor importante para saber que es cualitativa es que en los ejercicios suelen darnos el nivel de confianza y el margen de error, pero no mencionan la desviación estándar porque, como ya les dije, pertenece a la variable cuantitativa. Aparte de las variables cuantitativas y cualitativas, también debemos tener en cuenta la población, que puede ser finita o infinita. La población finita está formada por un número limitado de elementos, por ejemplo, el número de estudiantes de una universidad, los trabajadores de una empresa o personas de una comunidad, mientras que la población infinita está formada por un número extremadamente grande de elementos que no se pueden contabilizar por su número ilimitado. Como ejemplo, tenemos las mujeres del mundo o los habitantes de una ciudad. Así que acá tenemos las fórmulas, como les dije, divididas en variable cualitativa y cuantitativa y en población infinita o finita. Les voy a explicar un poquito qué significa cada uno de los factores que ven acá en las fórmulas. La Z significa el nivel de confianza, la P es la probabilidad de que resulte el evento, la E es el margen de error, la N es el tamaño de la muestra, la N mayúscula es el tamaño de la muestra, perdón, el tamaño de la población, y la N minúscula es el tamaño de la muestra que estamos buscando. La Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. La S, como ya les había mencionado anteriormente, es la desviación estándar. Y ya creo que no se me escapa ninguna. Entonces, sabiendo esto, vamos a irnos con nuestro ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una investigación realizada sobre un nuevo producto de higiene bucal se realiza en una población que tiene 12.378 habitantes, los cuales son considerados el nicho de mercado al cual va a ser dirigido el nuevo producto de higiene bucal. Para ello,
se tienen algunos cuestionamientos importantes, pero para iniciar la investigación se debe responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas deben ser las personas a encuestar para identificar la intención de compra de este producto? Para ello es importante tener en cuenta que el nivel de confianza es del 99% con un error máximo del 2%. Antes de empezar a desarrollar el ejercicio, debemos mirar cuáles son los puntos claves dentro del texto para definir la fórmula que utilizaremos. Entonces, vamos a mirar nuestro enunciado que nos dice, nos da el tamaño de la población, o sea, nos da la N, nos está diciendo que lo que quieren saber es la intención de compra de las personas, si lo comprarían o no lo comprarían. Por ende, es una variable cualitativa. También nos están dando el nivel de confianza y el error máximo. Teniendo esto en cuenta, vamos a las fórmulas y podríamos decir que esta es nuestra fórmula porque cumple con todas las condiciones que nos está exigiendo el ejercicio. Además, pues es una población finita porque su número de habitantes no es excesivo ni supera los 100,000. Otra cosa que se me olvidó decirles es que cuando no nos dan el valor de P, la norma dice que debemos colocar el 50% para cada uno de ellos, es decir, 50% para P y 50% para Q. Ya definimos nuestra fórmula, vamos a realizar nuestro ejercicio. Aquí ya había sacado los datos, N es igual al 12.3, a 12.378, Z es igual al 99% y el margen de error es igual al 2%. Aquí está nuestra fórmula. Vamos a pasar a sustituir los datos de la fórmula por los nuestros. Entonces, Z, bueno, el nivel de confianza no lo podemos poner del 99%, sino que existe un valor crítico Z que nos dice a cuánto equivale ese 99%. Acá, como podemos ver en la imagen, el 99% equivale al 2.58. Entonces acá, en vez del 99%, vamos a colocar 2,58. Nuestra fórmula dice que debe estar elevado a la 2, así que ahí está elevado a la 2. N equivale a 12.378. P, como no nos dieron P, entonces vamos a decir, como dice nuestra norma, que es el 50% y Q el otro 50%. Aquí Z, entonces ya habíamos dicho que Z equivale a 2,58 a la 2, P lo mismo, 0,5, Q 0,5, más la N, 12.378. Nuestra fórmula dice que menos 1 sobre el margen de error. Como nos están diciendo, nos lo están dando en porcentajes, entonces debemos escribirlo en decimales, que sería 0,02. Nuestra fórmula dice que a la 2, entonces así se va a quedar. Cuando nos dicen que el margen de error es de 2, ahí sí ponemos en nuestra fórmula normal, 2. Pero cuando nos lo dan en porcentajes, tenemos que escribirlo así en decimales como lo escribí yo. Esto en la calculadora tenemos que escribirlo de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, escribimos la primera parte en nuestra calculadora, cerramos paréntesis, le damos al signo de dividir
abrimos paréntesis y escribimos nuestra segunda parte de la fórmula. Por último, cerramos paréntesis y así nos va a dar el resultado. Si no lo hacemos de esta manera, no nos va a arrojar el resultado correcto. Puede que nos arroje un resultado, pero no el que es. Vamos a realizar nuestro ejercicio en Excel para que miren cuánto nos da. Aquí yo ya había copiado los datos, así que lo único que vamos a hacer es seguir la fórmula. No sé si me deje copiarla acá. Para que la podamos tener en cuenta. Sí, perfecto, sí me dejo. Entonces, la fórmula nos dice... ¡Uy, rayos! Y ahora sí. Entonces, la fórmula nos dice que debemos poner primero la z a la 2. Aquí ya lo había puesto al cuadrado. Entonces, sería z a la 2 por n. Aquí tenemos n, que era 12.378. Por P, que es 0,5, por Q, que es también nuestro 0,5, y vamos a darle igual. Luego vamos a hacer la parte de abajo, que nos dice z a la 2 por P por Q, ponemos el signo más, abrimos paréntesis, ponemos nuestra n, menos 1, cerramos paréntesis, y vamos a darle por, nos dice que el margen de error al cuadrado. Aquí lo tenemos igual. Y esto vamos a dividirlo. El de arriba dividido en el de abajo, lo que nos da 3.114. Aquí esto nos dio. Insertemos un igual. Esto es igual a 3.114. Entonces, agrandémoslo un poquito para que sea mejor. Las personas que deben ser encuestadas para identificar la intención de compra del producto deben ser 3.114.